Capítulo 11. La noche salvaje. El crepúsculo caía sobre el Doria como un velo púrpura, tiñendo las copas de los árboles con tonos dorados y violetas que se desvanecían lentamente en la penumbra. Lyra y Elandril habían galopado desde las montañas negras tras su enfrentamiento con el grifo. El eco del rugido de la bestia aún estaba resonando en sus oídos mientras Tormenta de Plata los llevaba de regreso al corazón del bosque. La pluma de la libertad había sido rescatada del nido en un momento de peligro que aún aceleraba el pulso de Lyra. Estaba segura en su bolsa junto al orbe de la paz, pero sus cuerpos estaban exhaustos, magullados por la pelea y el frío cortante de las alturas. El sol se hundía tras el horizonte cuando encontraron una cabaña élfica abandonada, un refugio de madera y piedra oculto entre los árboles. Sus paredes estaban cubiertas de musgo y enredaderas que parecían abrazarla como un secreto del bosque. La puerta colgaba ligeramente entreabierta, crujiendo con el viento suave, y el interior estaba oscuro, silencioso, como si esperara su llegada. Lyra desmontó primero, sus piernas temblaban por el esfuerzo del día, y dio una palmada afectuosa a Tormenta de Plata antes de guiarlo a un árbol cercano para atarlo. Elandril bajó detrás de ella, su armadura élfica resonaba con un leve tintineo mientras se movía, y juntos entraron en la cabaña, dejando el mundo exterior atrás. Ella cerró la puerta tras ellos con un empujón firme. El sonido del cerrojo deslizándose rompió el silencio que llenaba el espacio. La cabaña era pequeña pero acogedora, con una chimenea de piedra en una esquina, una mesa cubierta de polvo y un lecho de pieles apiladas junto al hogar. El aire olía a madera vieja y resina, un aroma que Lyra asociaba con la seguridad del bosque. Elandril se arrodilló frente a la chimenea, apilando leños secos que encontró en un rincón y encendiendo un fuego con manos expertas. Las llamas cobraron vida con un crepitar suave, arrojando un resplandor cálido sobre las paredes y sus rostros cansados. Lyra dejó caer su capa al suelo con un susurro. El tejido marrón formaba un montón junto a la puerta. La túnica que llevaba debajo, ajustada por los días de viaje, revelaba las líneas de su cuerpo. Su piel estaba bronceada por el sol de Valderra y las curvas suaves que el trabajo duro había moldeado. Se giró hacia Elandril, y sus ojos marrones se encontraron con los de él que se veían verdes y brillantes bajo la luz del fuego. Había una intensidad en su mirada que no podía contener, un fuego que había crecido en su interior desde el momento en que la había salvado del abismo en las montañas. Él se puso de pie, gruñendo suavemente mientras sus manos temblorosas comenzaban a desabrochar las correas de su armadura con una urgencia contenida. Las piezas cayeron al suelo una por una, el metal resonaba contra la madera, hasta que quedó solo en su túnica élfica y su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas. Sin una palabra, Elandril dio un paso hacia ella y la atrajo hacia sí, rodeándola por la cintura con sus manos firmes. Sus labios chocaron en un beso hambriento, un encuentro que hablaba de todo lo que habían arriesgado y ganado ese día. El miedo de perderse en el risco, el alivio de estar vivos y el amor que los había sostenido a través de cada prueba. Sus alientos se mezclaron, cálidos y rápidos, y Lyra respondió con igual fervor. Sus dedos se enredaban en su cabello plateado, despeinado por el viento y la batalla. «Te deseo», murmuró él contra su boca, su voz grave y ronca, cargada de una pasión que parecía vibrar en el aire entre ellos. Sus manos ásperas, marcadas por años de lucha, recorrieron su espalda con una mezcla de ternura y ansia, bajando hasta sus caderas y apretándola contra él, como si quisiera borrar cualquier distancia que aún los separara. Lyra jadeó. El calor de sus caricias enviaba un escalofrío por su espina dorsal. Con dedos ansiosos, tiró de la túnica de Elandril, deslizándola por sus hombros para revelar su torso, surcado de cicatrices que contaban historias de guerra y sacrificio. Sus uñas trazaron esas marcas con suavidad, un mapa de su pasado que ella había aprendido a amar. «Entonces tómame», susurró. Su voz era un susurro ardiente mientras lo guiaba hacia el lecho de pieles junto al fuego. La siguió con sus movimientos cargados de una urgencia casi salvaje, y cuando llegaron al lecho, la tumbó con cuidado pero con firmeza. El peso de su cuerpo sobre el de ella era un ancla en la tormenta de emociones que los consumía. El fuego crepitaba a su lado, proyectando sombras danzantes sobre las paredes mientras sus manos exploraban, levantando telas y buscando piel con una necesidad que no podían negar. Los labios de Elandril descendieron por su cuello, dejando un rastro ardiente que la hizo arquearse hacia él. Su respiración iba convirtiéndose en suspiros suaves. La cabaña se llenó del sonido de sus murmullos y el roce de sus cuerpos, un ritmo que era a la vez frenético y sagrado,
una danza de amor y deseo que los unía más allá de las palabras. En la penumbra, se entregaron el uno al otro con sus movimientos guiados por una conexión profunda, un refugio en la pasión que los envolvió como las llamas que los iluminaban. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo el calor de sus corazones latiendo al unísono como si las montañas, el grifo, la maldición, no hubieran ocurrido nunca. Cuando todo terminó, se quedaron jadeantes con sus cuerpos sudorosos entrelazados bajo las pieles. El silencio regresó, roto solo por el crepitar del fuego y el latido compartido que resonaba en sus pechos. El Andril la atrajo más cerca, besándola suavemente en la frente con un gesto tierno que contrastaba con la intensidad de momentos antes. «Te amo», dijo con su voz más suave ahora, cargada de una certeza que no necesitaba adornos. Lyra sonrió acurrucándose contra su pecho. El calor de su piel y el ritmo de su respiración la calmaban como nada más podía. «Y yo a ti», respondió mientras sus dedos trazaban círculos perezosos sobre su hombro y el fuego arrojaba sombras sobre sus rostros. Por un momento, se quedaron así, envueltos en la paz que habían encontrado, pero el bosque tenía sus propias sorpresas. Un ruido extraño rompió la quietud, un golpe seco contra la ventana de la cabaña, seguido de un graznido indignado. Lyra se incorporó de golpe, su cabello caía en mechones desordenados sobre su rostro, y el Andril se sentó a su lado, frunciendo el ceño. «¿Qué fue eso?», murmuró ella alcanzando su túnica con una mezcla de curiosidad y cautela. Se acercó a la ventana, entreabriendo las contraventanas de madera, y dejó escapar una risita al ver la escena. Un cuervo, el mismo que había llevado el mensaje de Liora meses atrás, estaba posado en el alféizar, sacudiéndose las plumas con aire ofendido. Al parecer, había chocado contra el cristal en un intento torpe de entrar, y ahora los miraba con ojos brillantes, como si los reprendiera por su descuido. El Andril se rió con un sonido tan profundo y genuino que llenó la cabaña. «Parece que no somos los únicos que buscan refugio esta noche», dijo levantándose para unirse a ella. Abrió la ventana del todo, y el cuervo graznó una vez más antes de volar hacia el interior posándose en la mesa con una dignidad que contrastaba con su entrada desastrosa. Lyra sacudió la cabeza, divertida. «Si Liora lo envió, espero que no traiga más malas noticias. Ya tuvimos suficiente con el grifo». El Andril le rodeó la cintura con un brazo, atrayéndola de nuevo hacia él mientras el cuervo picoteaba un trozo de pan seco que habían dejado sobre la mesa. «Que se quede», dijo él, besándola en la sien. «Esta noche es nuestra». Y así, entre risas y el calor del fuego, compartieron un momento de ligereza, un respiro robado al destino que los aguardaba. El cuervo, con su plumaje iridiscente brillando bajo la luz, parecía aprobarlo, un testigo silencioso de la pasión y el amor que habían florecido en la cabaña abandonada. Capítulo 12. La sombra del traidor. El sol ardía en lo alto del desfiladero de Talor, un estrecho corredor de roca tallado entre dos montañas imponentes. Las paredes de piedra, desgastadas por el tiempo, se erguían como centinelas silenciosos, proyectando sombras afiladas sobre el sendero polvoriento. El viento ululaba entre las grietas, cargando el aire con un aroma a tierra seca y agujas de pino, aunque un leve rastro de humo flotaba en la brisa, un presagio que Lyra no pudo ignorar. Ella cabalgaba sobre Tormenta de Plata, su fiel corcel, mientras el Andril, a su lado, montaba su propio caballo con su figura erguida a pesar del cansancio que marcaba sus facciones tras días de viaje. Habían dejado atrás la cueva de los susurros y las montañas negras, y ahora se dirigían al templo antiguo donde descansaba la corona de la unidad, el artefacto que prometía salvar el Doria de la maldición que la consumía. El silencio entre ellos era cómodo, roto solo por el rítmico golpeteo de los cascos contra el suelo. Lyra mantenía su arco a mano con sus ojos escudriñando las alturas, mientras el Andril, con la mano sobre su espada, parecía perdido en pensamientos profundos. De pronto, un cuervo alzó el vuelo desde una roca cercana con su graznido áspero cortando el aire. Lyra detuvo a Tormenta de Plata, su instinto le gritaba advertencias. «Algo no está bien», dijo en voz baja con su mirada recorriendo el desfiladero. El Andril se volvió hacia ella, sus ojos verdes brillaban con alerta. «Lo siento también. Hay un peso en el aire, como si la muerte nos observara». Antes de que pudieran prepararse, una figura emergió de entre las sombras de las rocas, bloqueando su camino. Era Tarion, un elfo de porte elegante pero mirada gélida.
Su cabello negro caía como una cortina sobre sus hombros, y su armadura élfica, similar a la de Elandril, estaba grabada con runas oscuras que emitían un tenue resplandor carmesí. Lyra lo reconoció al instante, un antiguo compañero de Elandril, un guerrero que había compartido batallas con él en el pasado. Pero algo había cambiado, su rostro estaba endurecido, sus ojos destilaban un veneno que no había visto antes. «Tarion», dijo Elandril con su voz firme pero cargada de cautela. «¿Qué haces aquí?» Tarion inclinó la cabeza con una sonrisa torcida curvando sus labios. «Elandril, mi viejo amigo. Y Lyra, la humana que ha robado tu corazón». Su tono era afilado, cargado de sarcasmo, y sus palabras hicieron que Lyra apretara las riendas de Tormenta de Plata con fuerza. «No tenemos tiempo para juegos», respondió ella. Su voz era cortante como el filo de su daga. «Debemos llegar al templo». «Lo sé», replicó Tarion con su sonrisa ensanchándose hasta volverse siniestra. «Pero este será el final de vuestro camino». Con un movimiento rápido de su mano, el desfiladero cobró vida. Decenas de orcos emergieron de las sombras con sus cuerpos grotescos y sus ojos rojos brillando con hambre. Blandían hachas y garrotes, gruñendo mientras formaban un círculo letal alrededor de Lyra y Elandril. «¡Traición!», rugió Elandril, desenvainando su espada en un destello plateado. «¿Por qué, Tarion? ¿Qué te hemos hecho?» Tarion se cruzó de brazos con su expresión endurecida por el desprecio. «Siempre fuiste el elegido Elandril, el favorito de Liora, el héroe de Eldoria. Y yo, una sombra condenada a seguirte. Pero Lyra». Su mirada se posó en ella, cargada de una mezcla de deseo y furia. «Ella debería haber sido mía. Si no puedo tenerla, no la tendrás tú». El rostro de Elandril palideció, no por miedo, sino por el peso de un recuerdo que lo golpeó como un eco del pasado. Sus ojos se encontraron con los de Tarion, y por un instante, el fragor del desfiladero se desvaneció, reemplazado por el murmullo de un río y el canto de los pájaros de antaño. Hace décadas, en los días dorados de Eldoria, Elandril y Tarion habían sido inseparables. Eran jóvenes guerreros élficos, entrenados bajo la tutela de Liora, la sabia guardiana del bosque. Habían conocido la camaradería en los campos de entrenamiento, compartiendo risas y promesas bajo los robles sagrados. Pero todo cambió en la batalla de las cenizas, cuando una horda de sombras amenazó con arrasar el corazón del bosque. Elandril, con su arrojo y su espada brillante, lideró una carga desesperada contra el enemigo, mientras Tarion cubría su flanco, derribando a decenas con su arco. En el caos, una sombra colosal se alzó sobre Elandril con sus garras a punto de aplastarlo. Fue Tarion quien se lanzó al peligro, clavando una flecha en la cabeza de la bestia y salvándole la vida. Pero cuando la batalla terminó, el consejo élfico solo vio a Elandril, ensangrentado y victorioso, alzando su espada en señal de triunfo. Liora lo abrazó frente a todos, nombrándolo guardián de la luz, mientras Tarion, cubierto de heridas y polvo, quedó relegado al silencio. Nadie mencionó su sacrificio. Nadie lo vio. El resentimiento creció como una raíz venenosa en el corazón de Tarion. Durante años, sirvió a la sombra de Elandril, viendo cómo su amigo ascendía en honor mientras él era olvidado. Entonces llegó Lyra. Tarion la había encontrado primero, años atrás, perdida en la linde del bosque, buscando hierbas raras. Le ofreció ayuda, pero ella la rechazó respetuosamente, y Tarion se despidió con voz suave pero que ocultaba un anhelo que ella nunca percibió. Pero cuando Elandril apareció, con su sonrisa y su gracia natural, Lyra lo eligió sin siquiera saberlo. Para Tarion, fue la gota que colmó el vaso. Desesperado por reclamar un destino propio, buscó a los antiguos hechiceros oscuros en las tierras baldías más allá de Eldoria. Allí, en un ritual bajo una luna negra, vendió su alma a las sombras a cambio de poder, despertando la maldición que ahora amenazaba su hogar. Cada paso lo hundió más en la oscuridad, hasta que el elfo noble que una vez fue, se convirtió en un eco retorcido de sí mismo, consumido por la envidia y el deseo de destruir lo que no podía poseer. El recuerdo se desvaneció, y Elandril volvió al presente con su mirada endurecida por la pena y la furia. «No tenía que ser así, Tarion», dijo con su voz temblando con una mezcla de dolor y desafío.
Tú elegiste este camino. Tarión soltó una risa amarga con sus ojos brillando con un fuego oscuro. No, Elandril. Tú me lo arrebataste todo. El honor, el amor, mi lugar en este mundo. Las sombras me dieron lo que el Doria me negó. Y ahora, verás cómo todo arde. Lyra, con el corazón latiendo con furia, desenvainó su daga. Eres un necio cegado por tu propio veneno. Pagarás caro por esto. No hubo tiempo para más palabras. Los orcos se lanzaron al ataque con sus rugidos resonando contra las paredes del desfiladero. Elandril se movió con la gracia de un guerrero nato con su espada trazando arcos mortales que cortaban carne y hueso. A su lado, Lyra disparaba flechas con precisión letal, cada una encontrando su blanco en gargantas y ojos enemigos. Tormenta de Plata pateaba y relinchaba con sus cascos aplastando cráneos mientras luchaba junto a ellos. Pero los orcos eran una marea interminable. Por cada uno que caía, otros tomaban su lugar con sus armas rudimentarias, chocando con la armadura de Elandril y el escudo improvisado de Lyra. El sudor corría por su frente, su respiración se volvía jadeante, pero no cedía. No podía permitir que el miedo la dominara, no cuando Elandril estaba a su lado. Entonces, un rugido más profundo que los demás cortó el caos. Un orco gigantesco, casi el doble de alto que sus congéneres, avanzó entre la multitud. En sus manos sostenía una lanza dentada con su punta reluciendo con un veneno verdoso. Con un bramido, apuntó a Lyra, quien estaba ocupada abatiendo a otro enemigo. ¡Lyra!, gritó Elandril con su voz quebrándose por el pánico. Sin dudarlo, se arrojó frente a ella, su cuerpo interceptó la trayectoria de la lanza. El arma atravesó su armadura con un sonido desgarrador, incrustándose profundamente en su hombro derecho. Elandril cayó de rodillas con un grito de agonía escapando de sus labios mientras la sangre comenzaba a brotar, tiñendo su capa de un rojo oscuro. Lyra giró la cabeza justo a tiempo para verlo desplomarse con su rostro pálido y desencajado. «¡No!», exclamó con su voz rompiéndose. Con un movimiento rápido, disparó una flecha que se hundió en la cabeza del orco gigante, derribándolo con un aullido. Pero el daño estaba hecho. Elandril jadeaba con su mano temblorosa aferrando la lanza. «Lyra, sácame de aquí», susurró apenas con un hilo de voz. Ella corrió hacia él con las lágrimas quemando sus ojos. Con un esfuerzo titánico, lo levantó y lo subió a lomos de Tormenta de Plata. «¡Corre!», ordenó al caballo, quien galopó con furia, abriéndose paso entre los orcos que aún intentaban cerrarle el paso. Tarión los observó partir con su rostro contorsionado por la frustración. «Esto no acaba aquí, Elandril», gritó, su voz resonaba como un eco de su propia caída. «Te arrancaré todo lo que amas, como tú me lo arrancaste a mí». Pero el viento se llevó sus palabras, y la sombra de su odio quedó atrapada en el desfiladero. Lyra guió a Tormenta de Plata fuera del desfiladero, adentrándose en un bosque cercano hasta dar con un refugio, una cueva escondida tras una cascada, un lugar que había descubierto en sus viajes anteriores. Con cuidado, bajó a Elandril del caballo y lo recostó sobre un lecho de musgo. La lanza aún sobresalía de su hombro, y la sangre empapaba su armadura. «Quédate conmigo», susurró Lyra con su voz temblando mientras arrancaba la lanza con un movimiento firme. Elandril gritó, su cuerpo convulsionaba, pero ella lo sostuvo con fuerza. «Lo siento, mi amor. Debo detener la hemorragia». Arrancó un trozo de su capa y lo usó como venda, presionando la herida para contener la sangre. Luego, buscó en su bolsa de hierbas, sacando hojas de sanadora élfica que trituró entre sus dedos y aplicó sobre la herida con sus manos temblando mientras trabajaba. «Aguanta, por favor», murmuró, más para sí misma que para él. Elandril, pálido y sudoroso, la miró con ojos nublados. «Lyra, si muero». «No», lo interrumpió ella con su tono feroz a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «No vas a morir. No te lo permitiré. Te amo, Elandril. Te necesito a mi lado». Esbozó una sonrisa débil con su mano buscando la de ella. «Y yo te amo, mi luz. Gracias por no rendirte». Lyra se inclinó y besó su frente, sus labios rozaron su piel helada. «Descansa».
Yo cuidaré de ti. Las horas transcurrieron lentas con el sonido de la cascada llenando la cueva con un murmullo constante. Lyra permaneció despierta, vigilando la respiración de Elandril, cambiando sus vendajes y aplicando más hierbas cuando la fiebre lo hacía temblar. Al alba, finalmente, abrió los ojos, tenía una mirada más clara. Lyra murmuró con voz ronca pero viva. Estoy aquí gracias a ti. Ella sonrió, el alivio la inundó como una marea. Siempre te salvaré, Elandril. Siempre. Él intentó levantarse, pero Lyra lo detuvo con suavidad. Aún estás débil. Necesitas descansar. No podemos quedarnos, insistió él con su rostro endureciéndose con determinación. Tarion nos encontrará. Debemos llegar al templo. Lyra suspiró, sabiendo que tenía razón. Entonces iremos juntos, como siempre. Con cuidado, lo ayudó a ponerse en pie, y juntos montaron a Tormenta de Plata, cabalgando hacia el templo con un propósito renovado. La traición de Tarion había dejado cicatrices en sus cuerpos y almas, pero su amor era un fuego que ninguna sombra podía apagar. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, supieron que, juntos, enfrentarían cualquier tormenta. El bosque aún guarda secretos que están por revelarse. Dale me gusta si quieres descubrirlos. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Activa la campanita y déjame en los comentarios qué crees que pasará con Lyra y con Elandril. Nos vemos bajo las estrellas.